poder estar aquí. Un abrazo entrañable a todos los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live, la cuenta de nuestro hermano Gregorio Macridis, que se encuentra con nosotros acá, transmitiendo este servicio, ¿no?, que tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y se llama, le hemos colocado como título, escuchar inteligentemente. ¿Esto puedo poner aquí, Gregorio? No. Escuchar inteligentemente. Sabemos que la palabra tiene preeminencia, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Es lo primario. La Biblia dice, Jesús en una ocasión dijo en Mateo 6:36, si no me equivoco, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, el reino, la palabra, tiene preeminencia en cuanto a lo que Dios está haciendo en su iglesia. Yo quiero comenzar este estudio, esta enseñanza en Lucas 5:1-2, y tomar Lucas 5:1-2 para traer algo importante y luego entrar en Mateo 13. Amén. Mire qué dice Lucas 5:1-2. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Esto es interesante, ¿sí o no? Dice la Biblia que se agolpaban para oír la palabra de Dios. Jesús estaba hablando y las multitudes se agolpaban para él, para escuchar la palabra de Dios. La mujer del flujo de sangre fue diferente. La mujer del flujo de sangre, dice la Biblia, que empujó en medio de la multitud para tocar el manto de Jesús. Pero aquí vemos que Lucas dice que la multitud presionaba, óigame bien, para oír la palabra de Dios. Tenemos multitudes que están aprisionando, apretando por tener señales y milagros, pero no por escuchar la palabra de Dios. Yo creo que tú decías, venga, hay ciertos círculos ahora con los que están buscando muchos milagros, pero hay multitudes, hermanos, que están buscando escuchar la palabra de Dios, como dice aquí Lucas 1:5-2. Lucas 5:1-2. Ellos solo aprietan para tener una experiencia de sentirse bien en cambio de tener un mejor estilo de vida. Agolparse para escuchar la palabra de Dios causa milagros y prodigios. Es diferente, ¿vio? Es cambiar la posición. ¿Me doy a entender? Hay gente que va a buscar milagros y prodigios, pero hay otros que van buscando la palabra y reciben milagros y prodigios. Y ese es el orden correcto que Dios demanda y quiere que todos nosotros entremos. En orden entonces de poder vencer en nuestra vida, que solo se vence a través de la palabra de Dios, tenemos que apretar, buscar la palabra, ¿no? Agolparnos. Por ejemplo, Pablo y Bernabé predicaron y toda la ciudad vino a escuchar la palabra de Dios. Oye, hicieron una campaña, hicieron un servicio, y dice que todo el mundo fue a oírlos a ellos dos predicar la palabra. ¿Dónde está eso? En Hechos 13:44. Miren que dice la escritura, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estoy anhelando eso, hermano. ¿Es Gregorio? Así es. Yo estoy anhelando eso. Conciertos, tú ves conciertos en esta generación lleno. Viene Jesús de Romero, viene en espíritu y verdad, viene cualquier adorador del momento y se llena. Pero ¿cuántos ustedes han oído que cuando hay un servicio o cuando hay un estudio de la palabra, la gente se muere, la gente se agolpa, aprieta, buscando para entrar a oír la palabra de Dios? ¿Qué tú vas a decir, que no le digas? Y que no solamente que vaya a una sola conferencia, a un solo congreso, que haya una constancia de oír la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos. Entonces, la constancia es lo que va a transformar a la gente. No ahí vamos. A oír una vez no, lo que pasa es que famoso predicador. Exactamente, no, pero lo que estamos tratando de crear un ambiente de que la palabra sea primaria.
O sea, hay que tener la necesidad y la prioridad de nuestra vida, de tener la palabra por encima de cualquier cosa. En la palabra, como dice, de manera constante, sistemática, abundante, crea una estructura en nuestra vida. Y la verdadera estructura y la mejor estructura es formada y establecida por la palabra de Dios. Así es. La palabra golpaba aquí en Lucas 5.1, en Lucas 5.1.2, es la palabra griega. Bueno, que bueno que tenemos un griego aquí. Es la palabra epikeimai. Déjala ahí. Dilo tú, creo que yo. Esta es epíquime. Epíquime. Así mismo. Me golpeo a mí mismo. Perdón. Me golpeo, epíquime. Me golpeo. Me golpeo, un golpeo, no un golpeo. Me golpeo. O es un autogolpeo, tú dices. Epíquime. Ok. La traducción del Strong, que es la palabra 1945, dice descansar sobre o presionar. Tiene varias connotaciones, pero estas son las más interesantes, las más importantes. Mire que dice, por ejemplo, vaya, póngame atención, que esto es interesante. Esto es una introducción para lo que yo quiero decir, pero esto es importante. Porque yo quiero crear una estructura y nosotros como pastores y como líderes tenemos que crear una estructura. Y nosotros como creyentes tenemos que tener una estructura, un deseo de que la palabra de Dios sea la fuente de nuestra existencia, de nuestra vida. El libro de Reyes, Segunda de Reyes 4, 32, 36 dice lo siguiente. Póngame atención, mire qué dice. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta y tras ambos y oró a Jehová. Después subió, óigame bien, dice, y se tendió. Esa palabra es muy importante. Y se tendió sobre el niño. En otras palabras, se le pone arriba y lo aprisionó. Lo aprisionó. Poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y dice de nuevo, se tendió, se lo aprisionó de nuevo sobre él nuevamente. Y el niño entornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando de ella, él le dijo, toma tu hijo. Qué interesante, ¿eh? La palabra tendido, que yo resalto aquí para seguir el hilo de lo que yo quiero plantear, tiene una connotación de intimidad. Es una relación sexual entre un esposo y una esposa. O sea, es una palabra que tiene una connotación sexual. Nos da la idea de que cuando Eliseo se tendió, o sea, se subió, lo aprisionó a este niño, dice la escritura que produjo vida. El tender la palabra, en otras palabras, que yo quiero tratar de que usted me entienda, es que el tender la palabra, el aprisionar con la palabra o el aprisionar la palabra en aquellos que escuchan, produce en ellos vida. Amén. Jesús mismo es la palabra de Dios. Jesús vino a traer vida y dar vida en abundancia. Entonces la palabra tiene preeminencia, la palabra tiene la importancia número 1, debería, ¿no?, en la vida de un creyente. Vamos a entrar ahorita en esto, porque esto es importante. Porque dentro de la iglesia hay 4 tipos de oidores. 4 tipos de oidores. Hay oidores que comen maná. ¿Me escuchaste? ¿Cómo fue? No. Comen maná. ¿Cómo que te escuché? ¿Cómo te? Estaba hablando esto ayer por esto. Oh, bueno, mejor óyelo ahí. Comen maná, pero no se acuerdan que el maná es diario. No. Tú me oíste. Ay. Tú me oíste. No, porque eso es lo que dice la historia del libro de Génesis. No, pero qué coincidencia que estamos hablando lo mismo. Eso fue lo que yo prediqué. La palabra, porque Dios quiere hablar de eso. Pero hoy tú estás hablando de eso. Porque Dios está haciendo un énfasis en esta temporada, en este tiempo de la palabra. Que nosotros comamos la palabra, que nosotros internalicemos la palabra, que la palabra sea la única y sola fuente de nuestra práctica como creyentes. Si no es así, estamos perdidos. Estamos como esa moneda que se perdió en el mismo templo. Hay gente perdida en el mismo templo. Vamos a ver ahorita. Vamos a hablar de 4 tipos de oidores.
Lo que yo quiero que usted tiene que saber es que para poder recibir lo que la palabra tiene en sí misma, que viene con un propósito del cielo, hay que presionarla. Hay que caerle detrás, hay que estar constantemente arriba de ella, porque cuando usted la presiona, produce vida. Ese es el primer principio, el principio más importante que Dios revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando usted ve Génesis capítulo 1, lo primero que usted ve, todo lo que usted ve es que Dios, como generador de vida, la fuente de vida, Él produce todo lo que Él hace vida. Amén. Y todo lo que Él hace, y todo lo que el hombre hace como su representante, tiene que producir vida. Yo siempre hablo de esto cuando hablo de la homosexualidad. Yo no soy homofóbico, yo respeto a quien decida hacer lo que quiera. Ahora yo estoy de acuerdo con Dios y su palabra. Lo mismo de anoche, de una casualidad parece. Porque, señores, porque Dios le llama a la homosexualidad una abominación. Ahora, ¿dónde está la abominación? En que no produce vida. Es infructuoso. Es infructuoso. Cuando dos homosexuales, por ejemplo, yo vi una foto en internet que ponen en una isla desierta a una pareja heterosexual y a una pareja homosexual, y la ponen esa es la primera foto, y la segunda foto abajo es después de 100 años. Usted ve que donde está la pareja heterosexual, un hombre y una mujer, comenzaron a reproducirse, a producir vida, a tener hijos, y llegaron a tener alrededor, eran ya como 10, pero cuando pasaron la foto donde la pareja homosexual, queridos hermanos, ahí no había nadie. O sea, ahí no había nadie, habían carabelas, se habían extinguido. Así es. Entonces ahí es que está la abominación. La abominación está en que todo lo que Dios ordenó, todo lo que Dios estableció, todo lo que Dios hizo en la creación, tiene la intención de producir vida. Amén. Lo que no produce vida, querido hermano, es infructuoso, no sirve, no cumple el propósito divino. Es estéril. Amén. Es estéril. Amén. Entonces, eso es lo importante. Ese es el primer pecado. Totalmente. Dios quiere que usted produzca vida. ¿Cómo yo produzco vida, querido hermano? Bueno, a través de la palabra de Dios. Todo lo que Dios hizo, que era producir vida, fue producido por la palabra. Por eso dice, en el principio, dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Y vino luz. Entonces, la palabra es lo principal. En Primera de Reyes 21-24, continuando aquí con esto de tenderse, de presionar la palabra, hay otra historia que habla de Elías, cuando dice lo siguiente. Dice, y se tendió, dice, hoy en otra capítulo dice, se tendió 3 veces. Ojo, ahorita 3 es importante, ese 3 es importante, anótelo ahí, 3 es importante. Vamos a hablar de eso ahorita. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Oiga, bebé, estaba muerto ya. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y le dio a su madre, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. El resultado del vivir de este niño fue, porque dice la Escritura en el verso 21, que él se extendió 3 veces sobre él. Y luego de extenderse, dice, clamó a Jehová. Entonces, el aprisionar tiene una connotación importante. La palabra tendió está relacionado a la medida. Cuando usted va al diccionario, es medida. La medida, ¿y cuál es la medida? La pregunta del millón, ¿cuál es la medida? La medida de Cristo. La medida y estatura de Cristo. La palabra debe traernos a la medida y a la estatura de Cristo. La palabra, si no te trae a la estatura y a la medida de Cristo, fracasó. Fue infructuosa, no produjo lo que Dios ordenó que produjera. Es por eso que cada vez que ella cae en un lugar que la hace germinar, querido hermano, ella va a producir. Pero si no cae en el lugar que debe de germinar, querido hermano, mire, estamos jugando a los religiosos, estamos jugando al evangélico. Y nos pasamos 30 años en la iglesia. Tremendo. Oyendo. Vamos a entrar, no quiero adelantar, yo no me quiero adelantar porque ya estoy hablando de cosas que es lo que quiero hablar ahorita. Pero tú me escuchas anoche. Entonces nosotros debemos equiparnos para esta medida. La palabra trae un equipamiento, una habilitación que es por la gracia de Dios, que te catapulta a la medida de Cristo. Qué bueno es. El libro de Efesios
11:13 dice, y a él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a unos evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Usted necesita conocer al Hijo de Dios. Dios pone gracia en personas que lo van a ayudar a usted a dirigirlo a Él, a la palabra, para que se desarrolle a la medida de Cristo, dice a un varón perfecto, y dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El aprisionar la palabra en ti, en nosotros, dentro de la congregación, en nosotros tener ese deseo de buscar la palabra por encima de cualquier cosa y ponerla por obra, producir el fruto, te catapultará a llegar a ser a la medida de Cristo. Dice a la estatura, dice a la plenitud, es un completarse, es llegar a la madurez. Dios está buscando gente madura. Dice que el niño todavía es un esclavo. Por cuanto el niño es inmaduro, es un esclavo. No difiere de esa estatura de ser esclavo. Pero cuando él crece, cuando él se desarrolla, y cuando uno se desarrolla en la iglesia, cuando uno comienza a recibir la palabra no adulterada, la sana doctrina, usted la adopta, la forma, la hace, y eso va a producir la estatura de Cristo. El apretamiento. Este apretamiento que yo estoy tratando de decir, que dice Lucas, que tomamos como referencia, por la palabra, usted tiene que convertirse, si se podría decir, en un apretador de la palabra. Usted tiene que exprimir la palabra de la persona que Dios le mandó a usted, el ángelos, el enviado, el hombre establecido. Apriételo, cójalo, drénelo, sáquele la gracia que ese hombre Dios le puso para su edificación, como dice el libro de Efesios. Y cuando usted comienza a apretarlo, usted va a comenzar a producir la medida y la estatura de Cristo. Amén. Esta es la compañía de Elías. Esta es la compañía de Elías. Son como Elías. Los ministerios, como dice Gregorio, que me gusta, elisiacos. ¿Cómo es elisiacos? Sí. Porque los ministerios elisiacos son los ministerios que el único objetivo que ellos tienen es mostrar a Cristo, es reproducir a Cristo en otro, es enseñarte y guiarte a Él para que Él pueda ser tu pastor, tu Señor, tu amo, y que tú te conviertas en la misma estirpe que Él. Sustentados por su gracia. Totalmente, sustentados por su gracia. Gloria a Dios. Los ministerios o compañías Elías y Eliseo traen madurez a la iglesia, a los creyentes. Hechos 20:11 dice: entonces descendió Pablo y echó sobre él, y abrazándole dijo: no se alarmen, pues está vivo. Oye bien, dice, ¿cómo dice? Abrazándole. Oye, también lo aprisionó, lo abrazó. Y dice que cuando lo aprisionó, dice que él vivió. Pablo abraza al joven, eso fue cuando él estaba predicando un día, porque se reunieron, oye, después del servicio, se reunieron en una casa y siguieron. Esa gente tenía una pasión por la palabra, que ya llegó la medianoche y ya uno de ellos estaba medio dormido y se cayó. Cuando él cae, Pablo baja, lo abraza, aprisiona, lo abraza, una forma de aprisionar, y dice que cuando él lo aprisionó, dice, él revivió. Este es el abrazo del portador de gracia. En este caso, Pablo representaba a Cristo. Nosotros tenemos que permitir que Cristo nos abrace. ¡Ay, Dios mío! Que Cristo nos abrace para que nosotros podamos vivir y vivir la vida de Él. Amén. Amén. Es un tipo de impartición de vida. Impartición de gracia trae vida. Ahora es importante que usted entienda esto. Y vamos a entrar ahora en Mateo 13, como yo digo ahorita. En Mateo 13 hay una lectura muy importante. Yo creo que, Mateo 13 y Lucas 5 son pasajes paralelos que nos hablan acerca de esa parábola del sembrador, que es la parábola más importante en la Biblia. Ahora, ¿por qué la parábola más importante? Él se atrevió a decir ahí en Lucas que el que entiende esa parábola entiende toda la Biblia. Todos los misterios de la Escritura, todos los misterios del universo, todos los misterios que él quiso transmitir en toda su vida están cimentados en esa parábola. Tú lo puedes leer, búsquelo. Entonces hay una profundidad, hay una riqueza inmensa en esta
parábola. Y es importante entonces que nosotros desglosemos esta parábola, porque lo que habla aquí es de los oidores de la palabra. Que dentro del pueblo de Dios, de los que están oyendo a Jesús, hay 4 tipos de personas que están escuchando. Y hoy usted tiene que saber en cuál lugar usted está. Y si usted está en los 3 primeros lugares, hermano, usted necesita hoy volver a Dios. Yo quiero que usted esté en uno solo, y es en el último, en el cuarto, que son los que oyen correctamente y hacen. Que oyen, entienden y hacen. Y dan fruto. Jesús estaba parado, dice la Escritura, en el lago de Genezaret. Es interesante ese lugar porque eso está en el mar de Galilea, y en ese lugar geográfico, de los 33 milagros que Jesús hizo ahí 18. Parece que había algo importante en ese lugar geográfico. Este lugar era conocido por ser muy fructífero, porque en ese lugar, en esa área geográfica, había viñedos, higueras y campos de grano. Cuando la semilla es sembrada, hablando de fructificación, porque está hablando de una parábola que habla de sembrar una semilla, y sabemos que la palabra de Dios es la semilla. Dice que cuando ella cae en una buena tierra da mucho fruto. Cuando usted se agolpa, usted presiona, como hemos hablado unos versos bien interesantes hablando de aprisionar, pero en este caso cuando usted vaya a presiona por la palabra de Dios, esta no solamente aprisionar, esta tiene que caer en una buena tierra. Porque es la única forma que esta palabra traerá avance y abrirá una brecha. La tierra es nuestro corazón, que recibe la palabra. Ojo, la palabra tiene que ser recibida. Y el corazón es también nuestro espíritu. El espíritu recibirá basado en cómo usted escucha. Entonces la buena tierra, querido hermano, póngame atención, es un buen oído. Es un oído ejercitado en el escuchar la palabra. La palabra escuchar es extraordinaria en el idioma hebreo. No es usar el órgano del oído que usted tiene, que Dios le dio 2. Escuchar literalmente es hacer un pacto con lo que uno hace, comprometido a hacer lo que usted escuchó. Es otra cosa. O sea, cada palabra que usted escucha, Dios quiere, querido hermano, que usted se comprometa, que usted haga un pacto con Él en hacer lo que Él está diciendo. Literal. Tiene que haber alguien que le dé significado, en otras palabras, a lo que Él está planteando y lo que Él está trayendo. Se le da significado a las cosas cuando usted lo hace, cuando usted lo acciona. No caminar solamente en la letra, sino en la acción. ¿Qué es la letra? Bueno, lo que usted lee todos los días. Lo que usted lee. Pero si usted lee devocional todos los días, prédica los sábados, los domingos, conferencia en conferencia, y usted solamente lee, escucha y no acciona, entonces usted está haciendo algo vano. Yo quiero que usted escuche y haga. Es por eso que la palabra dice, tomando ese capítulo paralelo a Lucas 5, Mateo 13, de 3 al 9, dice lo siguiente: y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Sabemos que el sembrador es Dios. En este caso Jesús, mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino. Eso es importante. Primer lugar, en el camino. Y vinieron aves. Las aves están conectadas a los que son del camino, los que escuchan donde la semilla cayó en el camino. Dice luego, parte cayó en pedregales. Y dice literalmente que no tenía profundidad de tierra. Dice, no había mucha tierra. Dice, pronto botó porque no tenía profundidad de tierra. Eso es importante. Dice, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Dice, continúa el verso diciendo, y parte cayó entre espinos. Ya vamos por el tercer oidor. Dice, los espinos crecieron y se ahogaron. Pero parte cayó en una buena tierra, dio fruto, el cual a 100, esto es interesante, al 100, al 60 y al 30 por uno.
El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola, que es la parábola de las parábolas, Señor. Que si entiendo esta parábola, ya entendí la Biblia entera. No hay que estar dando tanto discurso ni tantas exhortaciones. El que comprendió esto, el que lo internalizó, el que ya lo tiene claro, hermano, ya tiene toda la victoria asegurada. Su madurez, su crecimiento, su afirmación, todo lo que Dios quiere hacer es producto de este concepto que estamos hablando aquí. Por eso esto es importante. La semilla es la palabra de Dios. Juan y Santiago se sientan juntos en el servicio. Póngame atención, esto es importante. Lester y otra persona allá en tu congregación, ¿cómo se llama? Sorania. Y Sorania. No se sientan aludidos lo que voy a decir. Es Rafael Bernardo, por ejemplo. Cualquier persona, Juan, Santiago, se sientan juntos en el servicio, escuchan el mismo mensaje, pero vemos que Juan está madurando en su fe y Santiago no. Juan está andando en el Espíritu, está siendo prosperado, está siendo edificado, es un hombre gozoso, pero Santiago no. Oyendo la misma palabra. Oyendo la misma palabra. ¿Cuál es el problema? La palabra, no, la palabra es incorruptible, es inquebrantable. El problema está en la actitud en la cual nosotros oímos. Amén. Wow. Tremendo eso. Total. Si su vida es útil y productiva, mientras que Santiago no crece, Santiago está un enano, hermano. 1 año, 2 años, 3 años, y no hay avance, no hay compromiso, no hay dedicación, todo lo abruma, todos los problemas lo destruyen, todos los problemas lo sacan de la iglesia, dejó de orar, dejó de hacer lo que Dios lo mandó a hacer, porque no ha crecido. Y en paralelo vemos a Santiago, a Juan, diferente, creciendo, comprometido, progresando, prosperando, lleno de gloria, lleno de gracia, oyendo, escuchando la misma palabra cada sábado. La misma semilla siendo predicada, siendo enviada del cielo. El pastor dura una semana orando, intercediendo, dando una palabra, y él comienza a predicar ahí, comienza a poner el mensaje y lo lleva con que viene Dios que se lo dio. Y eso va a la iglesia y uno oye una cosa y otro oye lo mismo, y uno crece y otro no crece. ¿Cuál es el problema? La palabra. No, nunca va a ser la palabra, nunca será Dios, será siempre el que escucha. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces escuchar es importante. ¿Cómo se aplica esa paradoja? ¿Cómo yo puedo buscarle la vuelta a esto? ¿Cómo puede ser que dos esposos están yendo en una iglesia, el esposo y la esposa se sientan uno al lado de otro, muchas veces agarrados de mano, pero mientras uno crece, el otro se queda estancado? Yo tengo un amigo que tenía 10 años ya Dios llamándolo, y ya en estos días fue que pudo él lanzarse al ministerio porque la esposa no quería. Siempre mil excusas, y él sirviéndole a Dios, y ella discutiendo, y ella haciéndole la guerra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Oyendo la misma palabra. ¿Cómo es posible que dos estudiantes que van al mismo culto, que van a la misma escuela, que están ahí en los estudios bíblicos que hace el pastor, oyendo la misma enseñanza, oyendo el mismo mensaje, quizás también alguien oyendo un programa radiofónico, quizás lee un libro y uno le produce el libro y a otro no? Mientras uno quizás sale entusiasmado y el otro no se conmueve en lo absoluto. ¿Dónde está la paradoja? ¿Cuál es el problema? Podría ser que la actitud, yo voy a proponer esto porque quizás estoy equivocado, pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Podría ser que la actitud con que nos acercamos a Dios determine nuestra reacción. Podría ser que con frecuencia estemos mental y espiritualmente prejuiciados. Un juicio previo para seleccionar lo que quiero escuchar o lo que quiero ignorar. Estoy convencido, mi hermano. Yo tengo ya un tiempo en esto. Estoy convencido ya en la iglesia, envolviéndome en esto de iglesia. Tengo muchos años ya, he visto muchas cosas. Y estoy convencido de que nuestra actitud ante lo espiritual
cuando escuchamos y hacemos nuestras verdades de las Escrituras, afecta grandemente la forma en que escuchamos a Dios. Lo que Jesús está hablando aquí en Mateo 3:9 está hablando de la actitud con la cual los creyentes están escuchando la palabra de Dios. Jesús ilustra claramente, yo quiero desglosarlo brevemente, uno por uno para que usted entienda qué es lo que quiere decir cada uno, para hacerlo más claro, para que usted pueda tener una herramienta y poder conectarse a lo que Dios quiere. Aquí hay 4 tipos de oidores que escucharon la palabra, que se comprometieron, que se aproximaron a ella de manera distinta. Son posiciones en el corazón. ¿Qué es el corazón? La palabra corazón, mire, es interesante esa palabra. Póngame atención, mira, es la palabra hebrea lev. La palabra lev literalmente, oye, ¿qué significa? Lo que manda adentro. Dios diseñó el corazón para que la palabra se incrustara adentro cuando usted la escuchara y que la palabra sea lo que lo manda a usted. El corazón es el lugar donde reside la autoridad suya. Es por eso que él dice que la mentira, el robo, todo, la infidelidad, enumero, todo procede de donde te manda. Hay algo que te manda, o te mandas tú o te manda la palabra. Gloria a Dios. Yo quiero entonces comenzar ahora a desglosar esto, porque esto es importante, esto que estamos haciendo, de determinar y de ver las características de estos 4 tipos de oidores. Está hablando de actitud, está hablando de escuchar la palabra. Aquí hay 4 escenarios en los cuales usted puede retratarse, quizás uno de ellos. El primero es la posición en el camino. Dice que hay una condición aquí que está afectando esta posición en el camino, y son las aves. Y la explicación del tipo de corazón o mente que tiene este tipo de oidor es que tiene una mente cerrada. Voy a repetir, una mente cerrada. Hay gente en la iglesia que tiene una mente cerrada. Cuando la palabra se queda en el camino, las aves, o sea, el maligno, es un tipo de las tinieblas, comandada por su comandante en jefe, de bad guy, el chico malo, viene a devorarla. Está diciendo que cuando la palabra se queda en el camino, viene el maligno y la devora la palabra. En este caso, una tipología de la semilla. El ave se la come. El pueblo perece, dice la Escritura, porque le faltó conocimiento. Si usted es ignorante, óigame bien, usted ignora de la palabra, el maligno se comerá la palabra. ¿Se acuerda usted cuando Abraham hizo cuando estaba entrando en un pacto con Dios, un pacto incondicional con Dios de la eternidad? Póngame atención, dice la Biblia que cuando él llevó la ofrenda, y la ofrenda él la partió, hizo el pacto, porque pacto en la Biblia es cortar. Por eso él corta los animales y comienza la sangre a derramarse en el lugar que ellos pactaron para hacer el pacto. Entonces Dios se tardaba, dice la Escritura. Entonces vinieron aves rapaces a quererse llevarse el pacto que él estaba haciendo con Dios. Y dice la Biblia que él, querido hermano, comenzó a ahuyentarlo. Usted necesita hacer como Abraham, ahuyentarlo. Ahuyentar las aves. No deje que su pacto con Dios a través de su palabra sea destruido por el maligno. Ahora, ¿cuáles son las características de una mente cerrada? Póngame atención. Una de las características de una mente cerrada es que decide lo que escucha y lo que no escucha. Es una selección de lo que me gusta y lo que no me gusta. Otra de las cosas que hace una mente cerrada es que cierra su mente a todo lo que exige algo que ha decidido no entregar. Hay gente que sabe que tiene que entregar ciertas cosas en su vida, entonces él no la puede entregar o no la quiere entregar. Otra de las características de una mente cerrada es que oyen de forma pasiva. Una mente cerrada, su corazón se ha endurecido
Porque tienen tanto tiempo escuchando lo mismo, escuchando la palabra, y van a seminarios, y van a lugares, pero esa palabra, lo que en vez de ayudarlo a ellos a desarrollar, lo que le ha endurecido el corazón, porque ellos son pasivos, porque ellos escogen lo que quieren hacer. Ellos han decidido y también no entregar ciertas áreas de su vida. Y Dios dice, entrégame ese ídolo. Mira, deja eso, sal de esa amistad, deja ese negocio, deja ese trabajo. Y mientras oyen más escuchan eso, ellos comienzan a poner una muralla interior y no reciben la palabra. No hay iniciativa de responder. Otra de las características de una mente cerrada es que han escuchado las verdades bíblicas miles de veces, pero no tienen la menor intención de utilizar lo que se le dijo. Mire, otra de las características de una mente cerrada es que están dispuestos a escuchar, óyame bien, siempre que lo que ellos escuchen no se vuelva demasiado personal.